Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia CETI, en Miami, aquí en la Florida. Un cordial saludo para todos ustedes que nos acompañan en esta tarde, aquí presencialmente, y los que nos están acompañando a través de el internet. Estamos agradecidos de tenerles a todos los que se conectan por primera vez. Un saludo especial. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este tiempo. Y a los que tradicionalmente llegan aquí y se conectan, pues también un saludo muy especial. Así que bendito sea Dios, bienvenidos sean todos en esta noche. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Claro, todos los domingos hablamos cosas importantes, obviamente, pero hoy quiero animarles. Hemos venido hablando sobre este planteamiento de los cuatro, lo hemos llamado las cuatro dimensiones del amor de Dios. Y como hemos explicado varias veces, pues basado en la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla de que debemos conocer y entender la anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, también habla de la altura del amor de Dios y también de la profundidad. El apóstol Pablo pues echa mano de esas realidades en nuestras dimensiones físicas para hablar de que el amor de Dios tiene esas dimensiones. Y hemos trabajado ya básicamente dos dimensiones. Hemos trabajado su gracia, su misericordia, o sea, su longitud, y hemos hablado sobre su anchura, su gracia. Y hemos establecido diferencias entre unas y otras, y creo que a esta altura del partido, para usted y para mí, ya nos es más claro ese concepto. Sabemos que no es lo mismo la misericordia ni la gracia de Dios, y esto nos ayuda a poder seguir comprendiendo, porque eso es lo que el apóstol nos dice en Efesios. Es necesario que comprendamos, entendamos, para poder vivir y disfrutar el amor de Dios en esas cuatro dimensiones. Y planteamos que la anchura es su gracia, la longitud es su misericordia, simplemente buscando una aplicación, y hacia la altura estamos hablando sobre ¿qué es? El perdón de Dios. Y hacia abajo, en la profundidad, la aplicación que estamos haciendo es sobre la disciplina de Dios y el juicio de Dios. Y eso también está incluido, de lo que a veces no hablamos mucho. Hablamos más del amor de Dios, y eso está bien, hablar del amor de Dios, pero también tenemos que hablar de su disciplina, también tenemos que hablar de su juicio, porque la Biblia habla, no porque tengamos que tener un Dios de temor, no, sino porque está en la palabra de Dios, y lo que está en el Evangelio debe ser comunicado en el nombre de Jesús. Yo quiero decirles, familia, que el Evangelio es la revelación de quién es Dios. El Evangelio de Jesucristo es la revelación de quién es Dios, y también es la revelación de quiénes somos nosotros y de cómo podemos reconciliarnos con Dios. Por eso necesitamos ver el Evangelio completo, porque hemos tenido la tendencia a ser selectivos en la palabra de Dios, a agarrar ciertos versículos o cierto lenguaje que como que es el que nos gusta. Pero yo se los he dicho a ustedes, lo saben, si hay algo impopular, es el Evangelio de Jesucristo. Es impopular. A usted y a mí no nos gusta el Evangelio de Jesucristo completo, porque hay cosas muy claras que Jesús habló y que no nos gustan, y hay otras que como que sí agarramos, nos volvimos selectivos. Y es como cuando usted va a un restaurante y tiene, ¿cómo se llama el sistema? Buffet. Entonces a usted se le sirve toda una comida, y usted ¿qué comida come?
usted selecciona. Pero el Evangelio no es así. Usted y yo no podemos estar seleccionando el versículo que me gusta, el lenguaje que me gusta. No, no es lo que me gusta, es lo que necesito. Si usted y yo a los hijos les dejamos que ellos coman solo lo que les gusta, ¿en qué van a terminar? Van a terminar desnutridos, van a terminar con problemas de salud. Usted no puede dejar que el niño elija porque le gusta, es porque necesita. Y lo mismo en la dieta espiritual, usted y yo necesitamos el Evangelio completo. Y hoy por eso nos correspondería hablar sobre qué dimensión, según lo que hemos venido hablando, sobre la altura, sobre el perdón de Dios. Pero es pertinente, familia, que en este punto profundicemos en algo que es importante para ir hacia allá. Antes es necesario que nosotros hablemos del amor de Dios. Porque cuando no se entiende el amor de Dios, es muy difícil poder digerir el perdón de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Nunca usted y yo podremos experimentar el sabernos perdonados. Y mucho menos usted y yo podremos perdonar a otros si nosotros no hemos pasado primero por el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo, Keila? ¿Cierto que así es? Así tiene que ser. En la experiencia que tengamos podemos transmitir esa misma experiencia. Por eso yo esta noche quiero animarles, invitarles a que para poder entender mañana lo de la altura, el perdón de Dios, invirtamos estos minutos en hablar del amor de Dios. Recuerden que hacia abajo, ¿qué dimensión estamos hablando? Es la dimensión de la disciplina y el juicio. Y para poder igualmente entender esa dimensión de la disciplina y el juicio, ahí sí que vamos a necesitar haber entendido ¿qué? El amor de Dios. Porque si no lo entendemos, la cosa se nos va a poner bien difícil. Entonces, usted ya sabe por el Espíritu Santo que su vida y mi vida debe estar moviéndose en estas 4 dimensiones: su misericordia que es larga, su gracia que es ancha, su perdón que es alto, pero también su disciplina y su juicio que es profundo. Y en esas 4 dimensiones Dios manifiesta su amor. Y en el camino usted y yo iremos entendiendo eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de perdón y disciplina, las dos van de la mano. El problema es que no queremos la segunda. Pero somos irresponsables ¿con qué? Con la primera. ¿Estamos, familia? Así que vamos a aprender a repasar respecto de este precioso atributo de Dios que está encajado dentro del plan que tenemos, que el Espíritu Santo nos está llevando sobre los atributos de Dios. Y el amor es uno de esos atributos. Vamos entonces con el primer versículo. Les animo, vamos a los que están tomando nota y a los que pueden sacarle foto ahí, tienen cerca su pantalla y tienen cerca su screen. Tenemos este primer versículo, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Quiero que entendamos, antes de llegar a lo del amor, que cuando nosotros trabajamos la naturaleza de Dios, hay 3 aspectos fundamentales para poder caminar en este concepto del amor de Dios. Antes de eso tenemos que ver su naturaleza. Y hoy vamos a hablar de 3 puntos, al menos mencionar 2 y profundizar en el tercero, que hacen parte de la naturaleza de Dios. El primer punto está aquí en Juan capítulo 4, versículo 24.
dice la palabra de Dios, Dios es ¿qué? Espíritu. Recuerden que los versículos en rojo subrayados son el énfasis que queremos dar en el mensaje. Dios es espíritu, pero ¿eso es con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. Es con mayúscula. Dios es espíritu. Es diferente al espíritu con minúscula. Cuando la Biblia habla de espíritu con minúscula, está hablando de la dimensión espiritual que el ser humano tiene. Aquí está hablando es de Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero aquí inicialmente lo que yo quiero significar es que Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no tiene una sustancia visible. Piense por un instante en eso. Dios no tiene una sustancia visible. Dios es incorpóreo. ¿Qué significa incorpóreo? Sin cuerpo. Que no tiene cuerpo. No tiene cuerpo físico. ¿Qué pasaría si tuviera un cuerpo tangible? Si Dios tuviera un cuerpo tangible, ¿qué pasaría? Que no podría ser omnipresente. ¿Qué es ser omnipresente? Está en todo lugar. Que está en todas partes. Por eso Él no tiene cuerpo. Es bien importante entender eso. No podría estar en todas partes. ¿Y eso qué significaría para Dios? Que estaría ¿cómo? Limitado. Por eso es importante entender que Dios es espíritu. El Espíritu de Dios llena los cielos y la tierra. Es bien importante entender ese Dios del que estamos hablando. Obviamente estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es una de las atributos del Padre. Dios es Espíritu. Veamos ahora Primera de Juan, el siguiente pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Están tomando nota? Sáquenle foto, por favor, si quieren hacerlo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Este es el mensaje. Y esto es lo que anunciamos. Dice que Dios es ¿qué? Dios es luz. Ya vimos que en primer lugar Dios es ¿qué? Espíritu. Y ahora entonces dice la palabra de Dios que Dios es luz. El apóstol Juan está diciendo que Dios es luz y que en Él no hay ¿qué? Tinieblas. No hay ninguna tiniebla. Fíjense que no dice no hay tinieblas, no, dice ninguna tiniebla. Eso significa que es completamente opuesto a la oscuridad, a las tinieblas. Las tinieblas representan ¿qué? La oscuridad de Satanás. Las tinieblas representan la oscuridad del pecado. Las tinieblas representan el pecado y sus consecuencias. Su luz representa santidad, representa bondad y representa vida. ¿Estamos ahí de acuerdo? Bien, vamos en tercer lugar, hablando de la naturaleza. Hablando de la naturaleza de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El versículo dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Pero la última parte es la que nos interesa. Dice, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Y es importante que entendamos que no es que Dios ama. Digo, no es que sea solo eso. Por supuesto que si Dios es amor, pues Él ama. Pero debemos verlo en la perspectiva de lo que Él es.
no en lo que Él hace, porque claro, a usted y a mí nos gusta el tema de que nos amen. ¿Estamos de acuerdo, Jackson? Estamos interesados en que nos amen, pero primero nosotros debemos entender que su esencia, su naturaleza es espíritu, ¿qué más? Luz y es amor, ¿ok? Es un amor generoso y es un amor verdadero. Y ese tipo de amor es el que el apóstol Pablo dice que debemos conocer en su anchura, su largura, su altura y su profundidad. Y en eso estamos caminando. Entonces, vamos a ver unas 6 o 7 aristas del amor de Dios esta noche, para que nosotros podamos estar claros lo que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús dice acerca de ese amor. Porque ¿se acuerdan qué dijo el Señor allá en Lucas 6:36 cuando decíamos de la misericordia? ¿Qué era lo que el Señor nos hacía el desafío? Dice que debemos ser ¿qué? Misericordiosos como ¿quién? Como Él es misericordioso. ¿Se dan cuenta que ustedes no se acuerdan de ese versículo? Esos versículos no nos gustan, porque esos versículos nos llevan a hacer cosas que no queremos. Ser misericordiosos. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otros versículos que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese sí no lo sabemos de memoria, porque es egoísta, es para mí. Pero el ser misericordioso hacia otros no me gusta. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que yo debo perdonar. ¿Cómo? ¿De qué forma debo yo perdonar? Debo perdonar a los otros. Recuerden lo que vimos hace una semana en Mateo capítulo 5, versículo 44. Amen a su enemigo, ore por su enemigo, hágale bien a su enemigo. ¿Cómo que qué? ¿No sería que la secretaria de Jesús se equivocó y en vez de colocar amigo puso enemigo? ¿Me entienden? Y usted y yo sabemos que eso es complicado. ¿Cómo le voy a hacer el bien al que me hace daño? Pero ese es el Evangelio. Dice, no pagues con mal cuando te dan mal, sino ¿qué dice? Paga con bien. Paga con bien. ¿Qué? Sí, al que te hace mal. Pero ¿dónde está la clave para poder hacer eso? Es que tú y yo podamos experimentar su amor para poder amar de esa manera al que nos hace daño. Y porque además el Evangelio completo dice que amar a su esposa, eso es lo de menos. Y lo aclaro, no estoy diciendo que no sea importante. Amar a quien me ama, lo que el Señor dice, ¿qué chiste tiene? No estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero es que amar al que se porta bien conmigo, eso es fácil. Amar al que viene y me abraza, y viene y se ofrece y me dice yo le ayudo, eso es fácil. Amar aquí a Nelson y a Beto es fácil, porque ellos están aquí pendientes, como todos los demás están pendientes, cada uno en su cariño. Los que atienden la entrada, hoy está Orlandito, Susanita y así, los que atienden los niños, todo eso. Amar ese tipo de personas es fácil y es un regalo de Dios. Pero es que el secreto no es solo amar a los que están ahí en la onda, sino amar a los que uno les escribe y ni siquiera contestan y no quieren de pronto saber y están refundidos y están por allá pasando situaciones difíciles y ni siquiera, o están tan complicados que ni siquiera tienen el tiempo para contestar y decir. No estoy aquí diciendo que es que estoy bravo porque no me contestaron, no, su vida se ha enredado tanto
que sus vidas, sus prioridades de pronto cambiaron, pero están necesitados. ¿Estamos de acuerdo? Es difícil amar a un hijo rebelde. Es difícil amar a un marido terco. Dígamelo a mí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Vamos a ver estas aristas. Primera arista. Primera lista. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Lo primero que tenemos que decir es que el amor de Dios es intrínseco. Intrínseco. O sea, es característico, es esencial, es privativo. Por ejemplo, ¿usted puede usar prendas militares? ¿Usted puede usar armas militares? ¿Por qué no lo puede usar? Porque son exclusivos para eso. Es privativo del ejército. Privativo. Usted no puede decir, voy a comprar una ojiva nuclear y la voy a tener para defender mi casa. Pues estoy exagerando un poco, ¿no? Pero es eso, usted no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es privativo de las fuerzas militares. Usted no puede tener eso. El amor de Dios es intrínseco en ese sentido, que el amor de Dios es exclusivo de Él. No lo motiva nada, no lo motiva nadie. Es espontáneo, no motivado por alguien ni por nada. Usted dice, es que yo soy la razón por la cual Dios me ama. ¿Será cierto eso? ¿Ah? Si su hijo dijera, yo soy la razón del amor de mi papá. Ahí sí cuadra, ¿cierto? ¿Y cuántos de ustedes y yo podemos, pensando en nuestro papá o nuestra mamá, decir, es que yo fui el amor de mi papá? Yo, por ejemplo, fui el amor de mi mamá. Claramente mi madre me consintió y pasó por encima de mis otros 3 hermanos. Esto está claro. Y yo a veces aprovecho y se los saco pecho y se los restriego y les digo, acuérdense que el consentido de mamá, ¿quién era? ¿Estamos? Pero es que con el amor de Dios no es eso. No hay nada ni nadie que lo obligue. No hay mérito que lo lleve a Él a amar. Es que Él, por naturaleza y definición, es que es amor. Miren lo que dice el Deuteronomio 7, 7 al 8. Y esto golpea, este versículo golpea, porque dice que la palabra de Dios dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Y nos lo dice a nosotros también, a la iglesia. No es porque ustedes sean la iglesia. No es porque ustedes sean mejores. No es porque ustedes tengan algo especial que Dios os ha querido y los ha escogido, que te ha amado. No es por usted. ¿Qué dice el versículo? ¿Dice eso o no dice eso? No es por usted y por mí. No es por ser mejores, ser más que otros pueblos, que nos ha escogido, que nos ha querido. Pues vosotros, ¿qué éramos? ¿Qué dice ahí el versículo? Se me olvidó ponerle ahí el rojito. Erais el más insignificante. Fíjense que ni siquiera dice, es que usted era uno de los insignificantes. No, es diferente cuando le dicen, usted era el más insignificante. O sea que la lista estaba ¿en qué lugar? De último. Y eso es lo que la palabra de Dios está asegurando acá, ¿no? ¿Estamos viendo o no? Y quiso guardar su juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre.
de la mano del faraón rey de Egipto. El Señor deja claro, no es, al pueblo de Israel está diciendo, no es porque ustedes son lo que son, no. Miremos igualmente 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, ahí lo tienen. Él dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, pero ¿cuál fue la razón? Por gracia. ¿No conforme a qué? A nuestras obras. Ninguna buena obra hay en usted. Y quizás hasta ahora, quizás el Evangelio de Jesucristo no le funciona a usted porque usted es de los que piensa que es bueno. Porque usted piensa que Jesucristo en su vida es un remiendo. Y que Jesús vino a su vida a mejorarlo. No, familia, no es un remiendo Jesús. Y no vino a mejorarlo, vino a darle nueva vida completa y total. Pero hay personas que se sienten que son buenas. Entonces, como soy bueno, que venga Jesús para que me remiende un poquito por ahí y me mejore. No, Jesús no mejora nada. Es nueva vida en Cristo Jesús. Es la vida de Jesús y la vida de Manuel tiene que morir. La carne no puede ser perfeccionada, la carne no puede ser mejorada. Usted y yo tenemos que morir. Y ahí es donde el Evangelio no nos gusta. ¿Cómo así morir? ¿Cómo así renunciar? ¿A quién le gusta morir? ¿A quién le gusta renunciar? O dígame si no es impopular que si te dan una cachetada, ¿qué hay que hacer? Javiercito, ¿qué hay que hacer? ¿Devolverla? Y usted la pone, ¿no? Ah, devolverla. Esa es primera de Javier 8:5. Si te dan una cachetada, devuelve. ¿Cómo es, don Javier? Poner la otra mejilla. Pongan la otra mejilla. Estoy jugando con Javiercito. ¿Estamos? ¿Cómo? Me dieron una cachetada. No, un momento. A mí no me humillan. ¿Y el Evangelio de Jesucristo qué dice? ¿Estamos? Si has caminado con alguien una milla y te pide ayuda, ¿qué haces? Recorra 2 y gratis. Eso ahí es donde siempre están entendiendo el tema del Evangelio completo, porque así es el amor. Pero ahí está claro, no es por obras, sino que fue según el propósito suyo. ¿Y qué más fue? La gracia, que ya vimos hace una semana que es un regalo. Así de que yo le pido, varón, sobre todo esos varones que sacamos pecho para decir, es que, mija, usted no se puede haber conseguido mejor marido. Y sacamos pecho. Y las damas que también piensan que no hay mejor mamá y esposa que usted. Yo les animo a humillarnos y más bien madrugar cada mañana a decir, Señor, yo no puedo ser hoy el marido que necesita mi esposa, no puedo ser la esposa que él necesita. Aquí estoy de rodillas porque te necesito. Porque ese cristianismo de emergencia, cuando la cosa se pone difícil, entonces aparece el Dios bombero. Emergencia, eso es, miren, me pasó, por favor, oren, estoy en esto, miren. Y está bien que lo pidamos. El problema es que solo buscamos a Dios cuando la cosa está en 9:11 espiritual. Ahí sí. Y corremos porque la cosa está bien complicada. Y después de que pasa la crisis, de que pasa la situación, nos olvidamos del 9:11 espiritual.
Por eso Jesús habló de los famosos 10 leprosos, ¿se acuerdan? Que llegaron todos los 10 leprosos. ¿Y el Señor qué hizo con los 10? Los sanó. Y después el Señor preguntó y dijo: a ver, los contadores, ¿acaso no eran cuántos? ¿No eran 10? ¿No faltan aquí 9? Porque solo uno regresó. Solo uno regresó. ¿Y los otros 9 dónde estaban? Pregunto. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos estado ahí en ese grupito de los 9? Y ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Veamos ahora primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Para que podamos entender, igual muchas veces nosotros decimos: es que yo he amado a Dios, es que yo busqué a Dios. Y la Biblia dice que Él, ¿qué hizo? Nos amó primero. No fue usted ni fui yo el que amamos a Dios primero. Ha sido Él el que nos ha amado primero. Nos amó con amor espontáneo, aunque no había amor en nosotros. ¿Qué era lo que había en nosotros? Pecado, corrupción, necedad. ¿Estamos? Veamos ahora el segundo punto. El primero, en la primera lista que dijimos, ¿cuál era? Dios es, el amor de Dios es intrínseco. El segundo punto, el amor de Dios es eterno. ¿Qué significa eterno? Que nunca para y es para siempre. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo. ¿Con amor eterno qué? De amar. Y sigue manifestando y dice: por tanto, te prolongué mi misericordia. Es un amor que, como dijimos que era la longitud del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Es eterna. Ahora, el que sea eterna y usted y yo no nos agarremos y nos apropiemos de ella, que el amor de Dios sea eterno y que usted y yo no nos agarremos de él, es otra historia. Pero el amor de Dios es eterno. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4 a 5. ¿Lo están mirando ahí en la Biblia o no? Dice la palabra de Dios que según Dios nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la creación, de la fundación del mundo. Piense en eso. Antes que fuesen las montañas, fuese el universo, Dios ya te había escogido, ya Dios te había llamado. Y para que tú puedas entender esa verdad, tienes que descubrir el amor de Dios. ¿Cómo Dios me escogió a mí antes de que este mundo existiera? Eso es lo que usted y yo tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. Dice en el versículo 6: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad soberana, si me lo permiten, hablándolo en lenguaje criollo, porque a él se le dio la gana. Perdón que use esa expresión, pero esa es la manera de poder. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Bien, vamos al tercer punto. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios no está obligado por nadie, no puede ser influenciado por nada ni nadie, no es gobernado por ninguna ley, ninguna obra o mérito lo obliga, ninguna obra lo condiciona.
El amor de Dios es ¿qué? Soberano. Soberano. Perdón, no depende de que usted y yo seamos buenos, nos comportemos bien, nos comportemos mal. Dios su amor es soberano. En cuarto lugar, el amor de Dios es infinito. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 19. Su sustancia, su sabiduría, su poder, su profundidad, su amor totalmente infinito. Dice Efesios 3:19 que su amor que el conocer el amor de Cristo que Excede a todos. que excede a todo conocimiento. Esas son palabras que nosotros normalmente no paramos para comprender, para entender. No paramos para reparar, para analizar. Su amor excede a toda ciencia, todo conocimiento. Dice, porque sois llenos de toda la plenitud de Dios. Y por esa razón nos cuesta tanto disfrutar del amor de Dios y transmitir el amor de Dios. Pero en esto que estamos aprendiendo, creo que Dios nos está ayudando para poder entender esas aristas del amor de Dios. Así que ya dijimos que en cuarto lugar, el amor de Dios es infinito. En quinto lugar, el amor de Dios es inmutable. Inmutable significa que no hay cambio. Que Dios no te ama hoy más que ayer. Pero menos que mañana. Ni tampoco te ama menos Que mañana. que mañana. El amor de Dios no cambia. Usted y yo podemos salir a pecar y Dios nos sigue amando. Solo que si usted y yo salimos a pecar y hacer y deshacer, el amor de Dios se va a expresar sobre usted ¿cómo? En los 4 dimensiones. ¿Cómo? Con disciplina. Así de sencillo. No, entonces como Dios me ama, yo puedo hacer y deshacer y pecar y Dios me sigue amando. Sí, Dios lo sigue amando, pero le va a aplicar disciplina. Y si no, Dios no lo hace, usted va a estar en problemas graves. Y el que usted y yo pequemos traerá consecuencias. Ay, Señor, yo te pido que me quite las consecuencias. No te las quita. Si yo mato al vecino, le pido perdón a Dios, ¿me perdona? ¿Dios? ¿Sí o no? Me perdona. ¿Me deja de amar porque maté al vecino? Pero ¿para dónde me tengo que ir? Y debo pedirle al Señor, Señor, por favor, sácame de la cárcel. ¿Ese silencio qué significa? Que va preso todavía. No. Más bien la oración suya tiene que ser, Señor, aquí estoy en la cárcel. Permíteme entender lo que no he entendido. ¿Estamos o no? Tiene que venir la disciplina. Y tienen que venir las consecuencias. Y eso es la necedad que hay en nuestro corazón por no entender el Evangelio de Jesús. Y que los varones con tanta frescura, ay, mi hija, perdóneme. Ay, perdóneme. Y cada semana es perdóneme. Y seguimos en lo mismo. Cuando yo entiendo el amor de Dios es inmutable, no cambia. ¡Wow! ¡Qué tipo de amor tan especial ese! Revoluciona mi vida. Al entender y reconocer que el amor de Dios, como estamos viendo, es intrínseco, es eterno. Su amor es soberano. Su amor es infinito. Su amor no cambia.
Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, versículo 17, ahí lo tenemos. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice, en el cual, ¿qué? No hay mudanza, no hay sombra de variación. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, por lo cual usted y yo podemos estar seguros en ese amor. Romanos 8, 35 al 39, no lo tenemos aquí, pero ustedes lo saben de memoria. Nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no cambia. En sexto lugar, el amor de Dios es santo. ¿Y eso qué significa? Significa que usted y yo tenemos una responsabilidad. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y ahí hasta ahí todo bien. Pero miren lo que dice. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que el amor de Dios es santo, íntegro, limpio, sin sentimientos que lo afecten, separado, apartado. El Señor aquí está diciendo, no toquen lo inmundo, y si no lo hacen, yo lo recibiré. Y ahí uno dice, pero ¿y entonces no nos recibirá? Ahí viene la disciplina, que estaremos entendiendo después. Pero lo que le quiero decir es que Dios es santo y usted y yo tenemos que ser responsables con eso. Por eso usted y yo debemos amar la santidad, esforzarnos por la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Y en séptimo lugar, el amor de Dios es benigno. Miren lo que dice 1 Corintios 13, 4, viejo conocido que usted sabe de memoria en la palabra de Dios. El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es ¿qué? Es benigno. Habla ahí de no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Ese es el tipo de amor. Y de esa misma manera nosotros debemos amar, pero no por esfuerzo propio, sino por dejar y entender que el amor de Dios Padre, que dice la Biblia, fue derramado por el Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón. Somos capacitados para amar con el amor de Dios. No es en su esfuerzo, es por el resultado natural de la vivencia de Jesucristo en su corazón y en mi corazón. Y finalmente Juan capítulo 3 versículo 16, uno de los versículos claves de la vida del cristiano, porque es la manera como Dios ha demostrado su amor al ser humano. Dice de tal manera, ese de tal manera, yo quiero animarle a que usted no puede ser rápido con esa expresión. ¿Qué manera fue con la que Dios ha amado al ser humano? Te ha amado a ti de tal manera. Fíjense que el verbo está en qué tiempo. Pasado. Está en pasado. No dice de tal manera amará. No dice de tal manera te ama. Dice de tal manera que Amor. amó. Te amó, léalo en primera persona. Ese versículo, ¿cómo sería? De tal manera Dios me amó a mí. Me amó Dios. Me amó Dios. Primera persona. De tal manera. ¿Qué manera fue esa?
Es que me amó con la mujer que me dio, tan linda que me dio. Es que me amó con los hijos que tengo. Es que me amó con la casa que compré. No, eso no es la manera como Dios te ha amado. Esos son resultados que pueden ser y no ser, porque mañana puedes perder tu esposa, o puedes perder tus hijos, o puedes perder tu casa. Pero lo que nunca perderás es ¿qué? Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y el problema de nosotros es que amamos más la casa, más el esposo, más los hijos, que la muerte, la entrega de Jesús en la cruz del Calvario a favor mío y tuyo. Y esto es revelacional, familia. Y sé que choca contra su mente, porque usted puede estar diciendo, ¿cómo es que este pastor está diciendo que no es importante amar a mi esposa, a mis hijos y a mi esposo? O que eso no es la expresión de amor de Dios. Pues le estoy diciendo, se lo vuelvo a repetir, es claro que su esposa es una bendición de Dios, que su marido es una bendición de Dios y que sus hijos es una bendición de Dios. Pero lo que quiero es que usted entienda es que lo que realmente importa es la forma. Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti. ¿Cómo? Agarró a su hijo único, ¿qué dice ahí? ¿Hijo qué? Unigénito. El único hijo que tenía Dios Padre. ¿Quién era? Jesús. Y lo molió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Literalmente fue triturado Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y quién era el culpable de esa muerte? ¿Quién es el culpable de esa muerte? Usted y yo. Eso es la manera como Dios amó al mundo. Ay, que me gané una herencia. Esa no es la manera como Dios te amó. Entregó a Jesús molido en la cruz. Y tú y yo necesitamos reaccionar a esa verdad. Esa verdad por la cual te levantas en la mañana a buscar a Dios. Es la razón por la cual debes llevarte a adorar su nombre, a leer su palabra, a arrodillarte, a vivir. No estar esperando que seas bendecido buscando la famosa lista de mercado. Ese es el desafío grande, familia. Y esto lo tenemos que tomar en serio. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único Dios, lo dio a que muriera, que pagara por usted y por mí. Usted y yo teníamos que haber subido a esa cruz y ser condenados y ser muertos. Y Jesús dijo, yo tomo el lugar de Manuel, yo tomo el lugar suyo. Y Dios Padre ejerció sobre su propio Hijo toda la justicia sobre el pecado, del que Jesús nunca cometió. Piénselo. Piensa en esa injusticia de Dios. Permítamelo decirlo de esa forma. Jesús pagó lo que no tenía que pagar, pero lo pagó voluntariamente por amor a usted y a mí. La pregunta es, ¿cómo nos debe hacer reaccionar eso? ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón para entender? ¿Cómo reaccionas a ese amor? Para que aquel venga a ese corazón, todo aquel que esté dispuesto a qué, esté dispuesto a qué, a creer. Solo es eso, creer. Que como hablamos hace 2 semanas, creer y decir, Señor, soy una persona con una miseria espiritual. Lo único que yo merezco es la muerte, la sentencia.
Y tú por pura gracia me sacaste de la fila de los condenados y me pusiste en lugares celestiales. Para que todo aquel que crea en Jesucristo, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda y tenga vida eterna. Y yo les digo, familia, qué cosa tan difícil para el ser humano hoy entender esto. ¿Saben por qué es difícil? Porque solo estamos pensando en nosotros. Y cuando llegamos al Evangelio, lo que intentamos es usar el Evangelio solo a favor nuestro. Y usamos los versículos que nos gustan y nos convienen. Y casi que forzamos a Dios a que tiene que estar haciendo esto, aquello, lo otro. Y lo que quiero animarles es a entender que el amor de Dios, un tipo de amor de Dios así, llena su vida o no llena su vida. Llena su vida. Y que con un tipo de amor así, entonces usted ya puede entender que Dios no es un pedacito de tiempo que usted y yo le hacemos al Señor el domingo. Que Dios no es una persinadita. Que no es decir, Dios, yo te amo. Nada de eso sirve, familia. Lo que sirve es una vida rendida a Jesucristo, una vida rendida al Señor, una vida que confía en la sangre de Jesús y que está dispuesto a vivir. Y dice, el que me ama, ¿qué hace con estos mandamientos? ¿Qué hace? Los obedece, punto, sin peros. Ese es el que me ama. Que usted y yo podemos decir 1.000.000 de veces, Dios, yo te amo. No necesariamente significa que usted ame a Dios. Como tristemente muchos maridos les podemos decir a la esposa, yo te amo, mi amor, yo te amo, mi amor. Y ellos saben que no es verdad, que es mentira. Hasta que pueda haber el día en que como esposo yo me pueda arrepentir genuinamente y reconocer que necesito de Él. Así que, familia, vamos a orar. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos reflexionando en este Juan capítulo 3 versículo 16. Que su gracia, su amor y su misericordia, toda esa expresión del amor de Dios, todas estas aristas del amor de Dios vengan a nuestra vida para que podamos comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Les invito a que oremos.